La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, presenta UCESI Noticias. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos una vez más en UCESI Noticias. Hoy tenemos una invitada especial y quiero dar la bienvenida a la doctora Jenny Cayambe, coordinadora del Centro de Investigación y docente de la Academia. Bienvenida a este espacio informativo. Muchas gracias, Micaela. Perfecto, este día vamos a abordar sobre un premio de investigación que recibió la PUCC de Ibarra por la publicación del mejor artículo sobre análisis del cambio de la cobertura forestal y su influencia en los indicadores de sostenibilidad en la Amazonía ecuatoriana. Este premio fue otorgado por Suiza en la segunda conferencia electrónica internacional sobre bosques. Conversemos un poquito sobre este tema tan importante de la PUCC de Ibarra que ha recibido esta distinción por parte de esta conferencia. En primer lugar, preguntar de qué se trata esta investigación. Sí, Micaela, muchas gracias. Esta conferencia fue realizada, como usted bien lo dijo, en Suiza. Hemos tenido un aporte para poder realizar esta investigación de varias universidades. Entre ellas ha sido la cooperación internacional de la Universidad de Ghent en Bélgica, también de la Universidad Politécnica de Madrid y también de la Universidad Ecuatoriana Regional IQUIAM. Otra de las universidades ecuatorianas que aportaron en esta investigación fue la Escuela Politécnica del Litoral y también la Universidad Estatal Amazónica en conjunto con la PUCC de Ibarra. Esta investigación lo que consistió fue en analizar la cobertura vegetal, cómo estaba transformándose desde hace varios años atrás. Se hizo un estudio desde el 2013 hasta el 2020 con imágenes satelitales y consistía en analizar cómo a través de esas imágenes satelitales iba cambiando la cobertura de los bosques en la Reserva de Biosfera Yasuní. Como ustedes saben, la Reserva de Biosfera es un área protegida y es de importancia no solo para el Ecuador, sino a nivel mundial. Todas las áreas de bosques que más se puedan proteger para el mundo es importante porque son la única fuente que nos va a permitir oxigenar el aire que respiramos. Entonces, llegó a ser importante esta investigación en la conferencia de Suiza porque nuestra investigación consistía en analizar cómo cambió y se fue viendo a través de los años cómo fue reduciéndose la cobertura de bosques y transformándose en otros usos. Es así que los bosques se redujeron aproximadamente en 11% y se vio que se expandía la frontera agrícola, es decir, que crecían los cultivos, que si bien es para el consumo humano igual, pero los cultivos es para, podríamos decir, para la alimentación y para un lucro económico. A diferencia de que los bosques se reducían también, se generaba un mayor aumento de la población y con ello la construcción de vías, carreteras, casas o suelo simplemente que quedaba desnudo y no teníamos ya los bosques. Entonces, en eso consistió en hacer primero un análisis de lo que ha estado pasando durante esos 7 años en la Reserva de Biosfera. En eso consistió la investigación. Teniendo en cuenta que justamente me mencionaba un dato de que desde el año 2013 al 2020 se ha venido desarrollando esta investigación, ¿de dónde nace esta iniciativa o la necesidad de buscar esta información? Sí, la necesidad surge porque realmente podríamos pensar solamente sin tener datos. Actualmente, en ese tiempo, pues cuando empezamos a planificar la investigación, no teníamos datos reales, simplemente saber que existe deforestación, pero no saber cuánto se ha reducido o cómo se está perdiendo eso. Entonces ahí surge la necesidad, el saber con datos reales cuánto en porcentaje o en cantidad, en superficie, se está perdiendo de bosque. En función de esto, es como decir, a partir de esta investigación pueden surgir otras propuestas para corregir o para plantear, en lugar de deforestar, plantear la forestación o la reforestación. Entonces, por ello fue la necesidad, para tener cifras de cuánto se ha reducido los bosques en la zona de reserva de biosfera, teniendo en cuenta que es una zona y un área protegida.
Peor aún en áreas que no son protegidas y que la tala sigue siendo indiscriminada. Justamente hablando de este tema tan importante, ¿no? ¿Cómo se manejó el tema de la investigación? Sabemos que van diferentes años donde se ha venido desarrollando este proyecto, pero ¿cómo ha sido esta conexión con los diferentes países que están involucrados? Y claro, las universidades, este trabajo interuniversidades, ¿cómo se ha realizado para que pueda irse construyendo esta investigación tan importante para la PUCESI? Ujú. Bueno, la propuesta surge primero del primer autor, que es una estudiante de doctorado en la Universidad de Ghent. Las demás personas que estamos allí somos los colaboradores que aportamos pueden ser de diferentes formas. Con el momento de ir al lugar, hacer las encuestas, por ejemplo, las otras universidades aportaron con hacer las imágenes satelitales. Lo que se hizo fue tomar datos satelitales del sitio durante todo ese tiempo, esos años, o sea, bueno, las tomas ya están hechas tiempo atrás, fue realizar análisis. Por medio de software se analiza cómo va cambiando y por colores, cómo va cambiando la cobertura. Entonces van a haber colores para cada cobertura, esos colores van a ser diferentes. Entonces se analiza qué pasó con el color del bosque, se analiza qué pasó con el color del suelo sin cobertura, con el color del agua también, que las fuentes de agua, y eso se va viendo cómo ha ido cambiando también. Y obviamente también con los cultivos, que es diferente la coloración del bosque con los cultivos. El trabajo, digamos que las universidades, como menciono, puede ser desde la actividad técnica de ir al sitio y hacer el levantamiento. Inclusive también se realizaron encuestas. Estas encuestas fueron aplicadas a las comunidades que habitan en la reserva de biosfera. Estas comunidades son las comunidades quichuas, que creo que en otra entrevista también ya se comunicó sobre este trabajo que realizamos con las comunidades de la región amazónica, y a ellos también se les hizo el análisis y las preguntas de qué es lo que ha ido pasando en el tiempo de la deforestación. Pero básicamente la parte más fuerte de análisis de los 7 años fue mediante las imágenes satelitales. Ujú. Específicamente, ¿cuál fue el aporte de la PUCESI para la realización de esta investigación tan importante sobre, repito, el tema del premio, del artículo que tuvo el premio, análisis del cambio de la cobertura forestal y su influencia en los indicadores de sostenibilidad en la Amazonía ecuatoriana? No creo que podríamos hablar de un análisis específico en algo puntual, porque llega a ser en el contexto general de toda la investigación. Desde el momento en el que está el planteamiento, cuando luego se tiene la información de las encuestas de las personas que nos respondían, las imágenes satelitales, y es por ello que podríamos decir es el contexto general, no una parte, una fracción, sino el contexto de toda la producción. No es por partes, no es en el aporte. Bueno, las otras universidades sí realizaron el aporte, digamos, económico y para desarrollar las imágenes satelitales. En nuestro caso podríamos decir que fue el aporte científico y técnico a la redacción del artículo o el análisis de los datos. Ujú. Perfecto. Hablando un poquito sobre los requisitos, para participar, claro, en esta segunda conferencia electrónica internacional sobre los bosques, ¿cuáles fueron algunos de los requisitos que ustedes como investigadores tuvieron que cumplir con este artículo publicado? Esta es una conferencia. La Ujú, conferencia fue desarrollada simplemente todas las personas que quieran participar en la conferencia envían sus resúmenes, sus ujú, artículos, y en función de todos los artículos que que presentaron, es como decir, se premia al mejor. No fue un concurso, pero se presentan todos los artículos que hayan trabajado en temas relacionados a bosques, y de todos esos se analiza el mejor trabajo o el trabajo que ha tenido mejor, mejor investigación, que se ve el esfuerzo, que tal vez el aporte que deja a la sociedad ujú. es más relevante. No sé, no conozco yo la rúbrica de evaluación que hayan tenido en Suiza para determinar que este era el mejor artículo, pero entiendo que es considerado desde el punto de vista del aporte, uno de los requisitos tal vez que analizaron o de la rúbrica de evaluación de ellos.
Ujú. A partir de este estudio ya realizado y presentado, ¿se prevén quizá realizar más estudios referentes a esta temática? Sí, el aporte de este estudio fue decir, como comentaba al inicio, el de tener datos exactos, tener cifras y saber a ciencia cierta cuánto se está perdiendo de los bosques. De nuestra parte, tenemos pensado seguir viendo en otras reservas de biosfera, replicar lo mismo para poder hacer un análisis completo de otros sitios, al menos en Ecuador, cómo se está transformando los bosques. Sin embargo, esta investigación no solamente puede ser a nivel, digamos, del equipo que ya lo trabajó, sino que va a ser un aporte para otros investigadores a que generen proyectos, como nosotros lo llamamos, proyectos verdes, que estén en función de promover la protección de las reservas, protección de los bosques y promover esa cultura de no pensar solamente en el crecimiento poblacional o en el crecimiento de los cultivos, en reducir la frontera agrícola, sino más bien ampliar la cobertura forestal. Es decir, que así se podrían generar otros proyectos, no solamente por el equipo que trabajó en este artículo, sino en otros ya basados en un conocimiento científico previo y datos reales de la reducción de los bosques en la zona de amazónica. Ujú. Ya para ir concluyendo con esta entrevista, pues primero agradecer a la participante de este día, la doctora Jenny Cayambe, coordinadora del Centro de Investigación de la PUCC de Ibarra. Quisiéramos que les brinde un mensaje a las personas que están conectadas a esta entrevista, referente a que se motiven y se incentiven a seguir realizando este tipo de investigaciones que son significativas para el crecimiento tanto de la colectividad como también para el crecimiento de la casona universitaria. Uh-huh. Sí, hacer estos estudios llega a ser relevante no solamente para una zona geográfica ni para un país como es Ecuador, que tiene un beneficio ambiental de tener una región amazónica con bosques. El beneficio de hacer estas investigaciones va a ser para el mundo entero, en donde todo el mundo va a estar interesado en proteger los bosques a nivel mundial, teniendo en cuenta que estos bosques son los que transforman el aire contaminado en un aire purificado. Entonces, esta es la intención de seguir haciendo más investigaciones y sería muy bueno contar con el apoyo y más investigaciones en este ámbito. Ujú. Bueno, y de esta forma llegamos a la parte final de este espacio y de esta entrevista, no sin antes nuevamente agradecer a la doctora Jenny Cayambe por su participación y por toda la información brindada en este espacio sobre este tema tan importante y este reconocimiento de investigación a la PUCC de Ibarra. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Micaela, también. De esta forma, amigas y amigos, llegamos a la parte final de este espacio informativo, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía. Los esperamos en una siguiente entrega. Muchísimas gracias. UCESI Noticias, nuestro aporte a la comunidad.